nos toca hablar del Mossad, cómo se creó, cómo actúa y quién estuvo en sus comienzos para ayudarlos, para entrenarlos. Bueno, los que están siempre en estos casos. Vamos a ver entonces en este video qué es el Mossad. Cuando hablamos del nacimiento del Estado de Israel, hablamos de la existencia de un ejército clandestino que surgió mucho antes de la creación del Estado y que, una vez creado, al día siguiente ya era el ejército oficial totalmente equipado y operativo. Entrenado, por supuesto, ¿por quién? Por los británicos, que eran quienes gobernaban en Palestina luego de haber desmembrado al Imperio Otomano, y ellos se quedaron con esa parte y fueron los que la administraron hasta que se les entregó a los israelíes en el año 48. Cuando hablamos de ese ejército clandestino, tiene mucho que ver con la creación del Mossad, el servicio de inteligencia. Y la relación viene, además, porque fueron los británicos quienes los entrenaron, quienes lo que pretendían hacer, y que hicieron finalmente, fue infiltrar a judíos dentro de territorios árabes y en diferentes territorios, pero siempre adoctrinados por los británicos, y lo que buscaban era perfiles de judíos que vinieran de diferentes partes del mundo, porque, como sabemos, por la diáspora ellos estaban desparramados por todo el mundo. Entonces, al haber nacido en un país, cualquiera sea ese país, conocían, estaban inmersos en la cultura, el idioma, porque no es lo mismo haber nacido en un lugar y conocerlo desde adentro que aprender el idioma o aprender las costumbres específicamente para una tarea. Porque en ese caso, si uno va a ser espía, lo van a detectar los locales. En cambio, si nació en ese lugar o vivió en ese lugar durante mucho tiempo y demás, es mucho más difícil que alguien los detecte como extranjeros. Entonces había una sección árabe dentro del Mossad que lo que hacía era infiltrarse por ejemplo, en el Líbano, y eran personas nacidas en el Líbano, si bien eran judías. Y entonces, o en Siria, por ejemplo. Entonces hacían su trabajo de espionaje en esa parte árabe, haciéndose pasar por árabes. Porque incluso tenían una frase que tenía que ver con esto, que era que hacerse pasar como árabe. También había una sección alemana conformada por los judíos alemanes, esto especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero los que idearon esto en un principio fueron los británicos. Y cuando llega el año 49, es decir, con el Estado ya creado, el cofundador del Estado, David Ben-Gurión, creó una nueva agencia para operaciones de inteligencia fuera de las fronteras del país, porque lo que tenían era este ejército que en principio había sido clandestino. Y entonces formó esta agencia y más tarde la llamó Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, que más comúnmente se lo conocía simplemente como el Instituto, que es lo que significa Mossad. Mossad significa el instituto, para no decir toda esa frase enorme. Entonces se simplifica y se lo conoce comúnmente como Mossad o el Instituto, que sería su traducción. Entonces, con el establecimiento del Mossad, los servicios de inteligencia israelíes se fusionaron en la comunidad de 3 frentes que sobrevive más o menos en la misma forma al día de hoy. Amán, el brazo de inteligencia militar que suministra información a las fuerzas de defensa de Israel, el Shin Bet, responsable de inteligencia interna, contraterrorismo y contraespionaje, y el Mossad, que es el que se ocupa de actividades encubiertas más allá de las fronteras del país.
Y esto fue una especie de victoria para aquellos que veían el futuro del Estado israelí como más dependiente de un ejército fuerte y una comunidad de inteligencia que de la diplomacia, que es efectivamente en lo que se basan. No, la diplomacia quedó de lado. Y bueno, Ben Gurión mantuvo a todas las agencias bajo su control. Fue una enorme concentración de poder político y encubierto. Sin embargo, desde el principio se mantuvo oficialmente oculto al público israelí esto. Ben Gurión le prohibió a la gente que trabajaba en ese lugar reconocer y mucho menos revelar que esa extensa red de instituciones existía incluso. De hecho, mencionar el nombre Shin Bet o Mossad en público estaba prohibido hasta la década del 60. Como no se pudo reconocer su existencia, Ben Gurión impidió la creación de una base legal para las operaciones de esas mismas agencias. Entonces, ninguna ley estableció sus objetivos, roles, misiones, poderes, presupuestos. O sea que la inteligencia israelí desde el principio ocupó un lugar en la sombra, un lugar separado de las instituciones oficiales del país. ¿Y esto qué es? Un estado profundo. Entonces, en este estado de sombra, la seguridad del Estado se utilizó para justificar una gran cantidad de acciones y operaciones que en el mundo visible habrían estado sujetas a procesos penales y largas penas de prisión. Y el ejemplo más notable es el asesinato selectivo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen un objetivo, una persona que por X causa a ellos les resulta molesta, lo ejecutan. Es decir, un agente del Mossad de alguna forma lo mata. Y en la legislación israelí no existe la pena de muerte, pero Ben Gurión la eludió, otorgándole a la autoridad para ordenar ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Y por eso esto del asesinato selectivo. Entonces, la justificación era que cualquier otra cosa que no fuera el secreto absoluto podía conducir a situaciones que amenazarían la existencia misma del Estado. Este Estado había heredado del mandato británico un sistema legal que incluía disposiciones sobre el estado de emergencia para hacer cumplir el orden y reprimir rebeliones, lo que permitió, entre otras cosas, la censura previa a la publicación en todos los medios del país sobre temas relacionados con la seguridad del Estado. Y ese estado de emergencia nunca fue rescindido. Todos los medios de comunicación en Israel están sujetos a censura, como en tantos otros lugares. Pero bueno, vemos acá cómo directamente ya nace siendo prácticamente ilegal. Y sus operaciones, si bien todas las operaciones de espionaje de cualquier servicio secreto ya de por sí son encubiertas, entonces es muy difícil saber bien qué hicieron, los presupuestos son negros y demás, acá vemos esto elevado a un nivel más arriba todavía, porque no hay nada que los rija a nivel legal. Tienen obviamente, sus normas internas, pero esas normas internas les permiten el asesinato. Es decir, si bien lo hacen todos, es decir, todos los servicios secretos han asesinado gente, pero el Mossad fue el que más gente ha asesinado adrede, porque ni siquiera es en un operativo en donde puede caer alguien, como suele decirse en el fragor de la lucha. No, esto es bien selectivo, se elige a la persona y se la elimina. Y para eso es uno de los mejores y están muy bien preparados, no solamente por una cuestión de armamentos o de organización, sino que utilizan las técnicas psicológicas que, vuelvo a repetir, todas las agencias de inteligencia utilizan todas estas cosas, pero lo que acá vemos es
un nivel por las nubes. Por ejemplo, el asesinato de Yasser Arafat tuvo que ver con esto, es decir, eligieron a un preso que tenían, a un prisionero árabe, y lo que hicieron fue lisa y llanamente un lavado de cerebro con hipnosis. Esto se supo, es decir, está documentado, y le metieron en la cabeza, le lavaron la cabeza para que sea el asesino de Yasser Arafat, y ellos quedaron al margen porque él era árabe. Entonces, todas las técnicas que hemos visto acá tienen plena utilización, y las que vamos a ver, pero bueno, ya hubo pequeñas menciones a los MK Ultra y a todo lo que se les ocurra. Me dirán, sí, obviamente los rusos, la KGB también lo utilizó, el MI6, la CIA. Sí, por supuesto. No nos olvidemos que el MI6 está relacionado con el Mossad, la CIA también. Desde su origen fueron los que entrenaron a los primeros. Empezaron con cuatro espías que fueron seleccionados y adoctrinados por los británicos. Y también hay una relación con el Servicio del Vaticano, en el sentido de que el Servicio Secreto del Vaticano, como lo vimos en su video correspondiente, el origen del actual Servicio de Inteligencia fue la CIA. Ellos la crearon. Y entonces esto también se ve en el Mossad junto con los británicos. Entonces, obviamente, tienen todas esas técnicas. Lo que difiere es la impunidad total con la que la utilizan, más allá de cualquier otra agencia. Si nos remontamos en la historia, hay una larga historia desde el siglo I de terrorismo y de guerrilla, cuando se pusieron en contra del poder tanto griego como después romano. Se vio en el sitio de Masada, por ejemplo, la manera de actuar siempre fue esa. Es decir, lo que vamos viendo es una progresión en los siglos de la forma de actuar que luego se ve oficializada de alguna forma en esto de esta agencia del Mossad, que claramente tiene que ver con asesinatos, lisa y llanamente. Y esa es la forma que tienen. Y cuando se dicen que son los mejores del mundo, bueno, es que aplican la eliminación selectiva. Y además, bueno, estuvo esto de ser absolutamente secretos hasta el año 60, de no tener legislación de base, y de trabajar obviamente junto con otras agencias. Y la forma en la que se van infiltrando, que es el mejor modo que ellos conocen, no nos olvidemos, siempre partiendo de los maestros que fueron los británicos, solamente que el MI6 está un poco más legalizado en cuanto a su accionar. No quiere decir que no mate gente, pero bueno, no se van al extremo como ellos. Además de que están en una zona en donde, claro, uno suele escuchar la historia desde un punto de vista europeísta, es decir, de los judíos que estaban en Europa. Poco se habla de los judíos que estaban viviendo en países árabes. ¿Por qué? En Europa siempre fueron víctimas, digamos, o se los vio así, o así hicieron verse, porque fueron perseguidos, porque, bueno, un montón de cosas, los guetos, todo esto. Pero en los países árabes, o en la zona del Medio Oriente, la cosa era distinta.
y es distinta. Lo podemos ver hoy por hoy en su forma de accionar en cuanto al Estado en sí mismo, ya no el Mossad solamente. Ahí ya son victimarios. Y bueno, además cabe recordar cómo es que se hicieron con el territorio de Palestina, ¿no? Entonces, vivir en esa zona, estar anclados en esa zona, obviamente sus operativos tienen mucho que ver con los países que los circundan. Entonces, claro, las relaciones tienen más que ver con ellos, los asesinatos tienen más que ver con ellos, con todo el mundo árabe circundante, y el tema de los grupos terroristas conformados por la CIA, básicamente, en donde ellos también tienen una excusa, porque siempre es, bueno, su lucha contra el terrorismo, pero es un terrorismo creado por la CIA, que es una de sus aliadas. Entonces, vemos cómo siempre todo está revuelto, siempre hay muchas manos dentro del mismo plato, y acá vemos lo de siempre, técnicas que se importaron, gente que adoctrinó y después tuvo su desarrollo propio. Todo eso que aprendieron después se utilizó a su propia manera, a su propia forma. Entonces la historia del Mossad empieza así, empieza junto con la historia del Estado de Israel. Se venían preparando ya, por supuesto, porque cuando se proclama el Estado ya todo estaba listo. Y tiene que ver básicamente con los británicos, obviamente secundados también por los norteamericanos, porque siempre estaban ahí. Y bueno, una agencia más que surge de otras agencias que colaboran con otras agencias, aprenden, es como, bueno, un ida y vuelta, digamos, y que ahí están, que ya se hicieron famosos, si bien antes nadie quería que los mencionaran, ahora son muy famosos y se dedican básicamente, podríamos decir incluso que hasta los podemos llamar terroristas. Lo que pasa es que, claro, pertenecen al Estado, aunque estén un poco separados de la oficialidad en un punto. Pero bueno, esto así de revuelto e intrincado es lo que hay. Y es lo que tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos hablar del Mossad, porque no cuentan mucho, es decir, en series, en películas, se habla mucho del MI6, de la CIA, y al Mossad lo mencionan, siempre hay algún personaje o algo, pero simplemente es del Mossad y nunca cuentan nada, ni de cómo actúan, ni de nada por el estilo. Porque claro, ¿qué van a contar? Lo que cuenten de todas formas va a ser mentira. Igualmente pasa con el MI6 y la CIA, pero estamos habituados a escucharlos. Pero el tema del Mossad no pasa de su palabra, de su nombre. Entonces, bueno, saber que nace del mandato británico, que recluta judíos de distintas partes del mundo para infiltrarse. Básicamente eso fue lo primero, junto con el ejército clandestino, que luego pasó a ser ejército oficial, y que luego también pasa a la órbita de Ben Gurión, que fue el que le dio la impronta final. Esta impronta con esa posición que le dio dentro de un estado profundo. Es la cara del estado profundo, y nunca mejor puesto ese nombre. Así que bueno, a partir de ahí vamos a ver muchas operaciones que se hicieron en el área por parte del Mossad y de otros grupos que son muy interesantes para poder entender qué es lo que pasa en esa zona
más allá de problemas entre etnias, entre religiones, entre grupos dentro de las religiones. ¿Y por qué están todo el tiempo buscando guerra? Qué raro, ¿no? Los británicos siempre detrás de todo esto, junto con los norteamericanos, por supuesto, esa dupla que se encarga de crear servicios secretos, grupos, bueno, ahí están siempre. Y la manera de actuar del Mossad, que es un servicio de inteligencia, pero tiene sus diferencias con los de otros países, como vimos, y que raya con la ilegalidad. Bueno, vamos a seguir viendo entonces qué pasa por esos lares con respecto a los grupos terroristas, los grupos de inteligencia. ¿Qué hicieron? Bueno, las atrocidades que estamos acostumbrados a ver, pero esta vez del otro bando, como siempre.